Comunicación Social y Democracia, con una pregunta: ¿qué mantiene unida a la sociedad? Bueno, leo. 9.1. Un diagnóstico generalizado de los males que aquejan a las sociedades contemporáneas, democráticas o no, desarrolladas o no, es que atraviesan por problemas de falta de horizontes compartidos que se expresan en diferentes formas: exclusión social, desigualdad, descomposición social, fragmentación social o ruptura del tejido social. La mayoría de estos adjetivos hacen referencia a la ausencia de vínculos o lazos que mantienen unida a la sociedad. Ahora bien, en la literatura no es claro si la falta de esos lazos son la causa o el efecto. A primera vista, mucha literatura suele sugerir que la presencia de esos lazos es necesaria para asegurar la estabilidad y el orden social. La idea básica es que la estabilidad de una sociedad o la posibilidad de perdurar en el tiempo depende de cierto grado de cohesión entre los miembros de una comunidad. Ahora bien, la pregunta por cuáles son o deben ser los lazos o referentes compartidos admite muchas respuestas en la literatura sociológica. ¿Qué es lo que quiero hacer en esta presentación? Primero, presento una mirada rápida sobre la manera en la que se ha planteado la cuestión de los lazos en el pensamiento político a partir de 4 modelos. En segundo lugar, dado que en la actualidad las nociones que dan cuenta de ese fenómeno son conceptos como integración social o cohesión social, reviso rápidamente la manera en que se ha respondido a este problema desde la literatura sociológica, y este recorrido nos permite entender de qué estamos hablando cuando se evoca la necesidad de lazos compartidos, y al final intento proponer una manera de responder al problema. ¿Sale? Bueno, primer punto, los lazos compartidos. Un modelo que podemos llamar republicano, voy a presentar 4 modelos que podemos llamar republicano. En él podemos observar, por ejemplo, como representativos las obras de Aristóteles y Cicerón. Los lazos que mantienen unidos a los miembros de la comunidad política es la participación. De este modelo podemos decir que es en calidad de miembro de la polis que el individuo se realiza como ser humano. Tanto en Grecia como en Roma, la pertenencia a la comunidad política se expresa a partir de la participación política. La actualización y desarrollo de las capacidades propiamente humanas se despliegan participando políticamente con el propósito de alcanzar la felicidad. La excelencia humana se alcanza como miembro de la ciudad, y de la pertenencia se derivan ciertos derechos y obligaciones. En este modelo republicano, la pertenencia es participación, porque de la participación depende el estatus jurídico de los sujetos. Es un modelo que reconoce la igualdad de los sujetos que participan, pero no de todos los que integran la comunidad. Son muchos los sujetos que son parte como agregado de la ciudad, pero solo algunos son parte en el sentido de participar políticamente. Algunos otros participan de la prosperidad económica, pero no son ciudadanos de pleno derecho. La inclusión en la ciudad es especialmente selectiva y convive con un sistema de desigualdades que delimitan quiénes son partícipes y quiénes están excluidos. Al interior de la comunidad podemos establecer dicotomías: libre, esclavo; hombre, mujer; propietario y artesano. Al exterior de la comunidad, ciudadano, no ciudadano; griego, bárbaro. Los vínculos entre los ciudadanos y la ciudad quedan asociados con la participación, entonces, y con la igualdad de los ciudadanos que pertenecen a la ciudad. La libertad que se atribuye a los ciudadanos se corresponde con la libertad de las ciudades. Esta manera de pensar la pertenencia permanece en el medioevo. La ciudad medieval no es una sociedad de iguales, es una comunidad integrada por individuos diferenciados por clases, privilegios y rango, que supone la desigualdad entre los sujetos, pero que se nutre también de un fuerte sentido de pertenencia. Es decir, se entiende a la ciudad como un cuerpo que afirma formas jerárquicas definidas naturalmente. Un modelo de pertenencia distinto es el que se desarrolla en los estados monárquicos, que va desde el siglo XVI y podríamos situar hasta la Revolución Francesa. Este modelo sustituye el criterio de pertenencia como participación por el de sujeción al monarca. Los habitantes de París tienen derechos y obligaciones diferentes a los de Lyon. Sin embargo, todos tienen un punto de referencia común, que es el soberano.
El ciudadano, afirma, en este caso Baudin, es el súbdito. La pertenencia cambia, ya no es unívoca, sino múltiple. Un individuo puede definirse por sus múltiples pertenencias jurídico-políticas, por su pertenencia a la ciudad de París y también a la del Reino de Francia. La participación se ve desplazada por la sujeción. No obstante, la sujeción no supone la igualdad entre los sujetos. Permanece una estructura de clases y estatus diferenciados. En el contexto de las grandes monarquías europeas, particularmente a finales del XVIII, el término nación adquiere un significado político importante. Sieyes define a la nación, cito a Sieyes, como el conjunto de sujetos jurídicamente iguales. La nación es el tercer estado y coincide con las 20.000 parroquias, con los 20 millones de franceses no privilegiados, mientras quedan excluidos de la nación las clases jurídicamente privilegiadas, fin de cita, que son la nobleza y el clero. La nación se redefine como el sujeto colectivo en el que descansa la soberanía. En este nuevo orden se perfila un nuevo modelo de pertenencia y de inclusión, el modelo estatal nacional. Algunos de los componentes de este modelo proceden de los anteriores del anterior y se transforman para adaptarse al nuevo orden. El modelo de pertenencia que se refiere al Estado Nacional surge de la Revolución Francesa, la nación como un conjunto homogéneo de individuos jurídicamente iguales, o para decirlo de otra manera, la nación de ciudadanos. Del patrón absolutista toma la idea de una soberanía fuerte y absoluta, reformulada como soberanía nacional, y toma del patrón republicano la importancia de la participación política. La nación es el nuevo atrayente símbolo de identidad y de pertenencia, y precisamente por eso se presta a convertirse en una herramienta eficaz de integración de los individuos. También hay elementos novedosos, por ejemplo, la idea de igualdad. El nuevo ordenamiento supone la igualdad jurídica de los ciudadanos y aquí los estatus de ciudadano y súbdito coinciden. En el patrón previo, las obligaciones y los derechos serán diferenciados en función del lugar en la estructura jerárquica de la comunidad. Deja atrás el orden estructurado en clases sociales. La soberanía ya no es externa a la nación, sino es inherente a la misma, por lo que la nación se convierte en el principal símbolo de pertenencia e identidad, en el fundamento de la legitimidad del Estado. Un elemento novedoso es la idea de derechos. Como sabemos, la Declaración de los Derechos de 1789 distinguió entre derechos del hombre y del ciudadano. La idea que subyace es que los derechos del hombre se derivan de la naturaleza humana y no de la pertenencia a una ciudad o a una clase social específica, ni a un Estado nacional en particular. Lo novedoso de esta idea es que algunos derechos ya no dependen de esa pertenencia. No obstante, aunque estos derechos se hayan proclamado como derechos del hombre, su realización requiere de la nación soberana y el lugar de realización es la comunidad política. Entonces, en ese sentido, pues bueno, frente al particularismo, frente al universalismo de los derechos, ¿sí? La pertenencia se resuelve a favor del Estado Nacional. Otro modelo de pertenencia es el de la Comunidad Europea. La pertenencia deja de ser unitaria y referida al Estado Nacional y monolítica para ser plural. Un problema que surge con el modelo de pertenencia a la Comunidad Europea es que la identidad nacional de los estados nacionales están anclados a elementos étnico-culturales como la lengua, la sangre, el nacimiento, etc. Por ello, Habermas en alguna medida apelaba al derecho como una forma más abstracta de pertenencia que se expresa en valores políticos compartidos, enmarcados en una constitución común. Aquí la pertenencia es múltiple porque tiene distintos referentes. La igualdad de los ciudadanos, igualdad de derechos y participación. Es plural en el sentido que el Estado, nación, es un punto de referencia, pero también la Comunidad Europea. La tensión entre pertenencia nacional y europea se presenta como un problema de diversas formas de participación. Ahora bien, el segundo apartado se refiere a cómo la literatura sociológica particularmente ha tratado el problema. Se suele citar que, pues bueno, en alguna medida le debemos a Durkheim, ¿no?, el planteamiento acerca, o los planteamientos iniciales acerca de la cohesión social, y para dar cuenta, pues, de una serie de fenómenos, tanto de carácter ideal como relacional. Los primeros aluden al papel de las creencias, normas y valores, mientras que los segundos a la existencia de vínculos sociales generados entre los individuos. Talcott Parsons, por su parte, hace una redefinición del concepto social de cohesión social de Durkheim y lo sustituye por el de integración social.
El problema para él se refiere a las condiciones que garantizan la estabilidad y evitan el conflicto. En este caso, integración social se refiere tanto a procesos como a factores que mantienen unida a la sociedad. Hay que decir que la cohesión social como problema adquiere relevancia en el marco de la Comunidad Europea como una respuesta a las disparidades entre los Estados miembros. La premisa es que estados con disparidades económicas generan inestabilidad en la comunidad. En este sentido, para garantizar la cohesión social, se impulsó una política de transferencias de recursos para que los estados menos desarrollados se integraran económica y socialmente. Se refieren a España, Portugal, Grecia e Irlanda. Una primera etapa del proceso de integración social de la Comunidad Europea, sabemos, culmina con el Tratado de Ámsterdam, y al final la última etapa tiene su conclusión en los indicadores de Laeken. Hay que decir que el modelo que en ese entonces para la Comunidad Europea se adopta es la idea de ciudadanía, en términos de pertenencia y en términos de derechos sociales como ciudadanía social. Ahora, la Unión Europea ha adoptado distintos conceptos de cohesión social. No obstante, existe una constante aún los diferentes conceptos. La cohesión social queda inscrita en el marco de una estrategia de desarrollo racional que la economía social de mercado, la justicia social, los derechos sociales individuales, la democracia, la defensa de las libertades individuales y la tolerancia y la diversidad cultural. Cualquier problema parece aludir a problemas de cohesión social, lo que hace difícil precisar el concepto, por lo menos tal y como es en estas instancias de la Comunidad Europea se ha utilizado. Algo parecido sucede también en el caso de la OCDE y la CEPAL. Han seguido más o menos los mismos pasos de la Comunidad Europea, solo que incluyen otros conceptos, otros componentes a la cohesión social, como inclusión social, en oposición a exclusión social, pobreza y desigualdad, o capital social, que abarca el sentido de pertenencia, la confianza y la participación cívica, y movilidad social. En este sentido, la cohesión social se constituye en una categoría, digamos, paraguas, en la que es posible incluir cualquier fenómeno que constituya un potencial fuente de conflicto o de ruptura o inestabilidad. Quizá el problema con estas nociones de cohesión social es que usan la noción de cohesión social, pero hablan de ciudadanía social o multicultural, de desarrollo económico, de políticas públicas, de bienestar. La razón es que estas otras categorías comprenden, describen o evalúan de manera más clara los fenómenos que denotan, y el problema de qué mantiene unida a una sociedad es desplazado por otros conceptos. Un problema común a las concepciones de la cohesión social es la perspectiva que adoptan. Me explico, es una perspectiva que privilegia la mirada del que gobierna y por tanto su preocupación es por la estabilidad y el orden social. No obstante, la pregunta por los lazos o vínculos de la sociedad exige una mirada desde el punto de vista de los ciudadanos, que era la que en alguna medida adoptaba el patrón republicano. Siguiendo esta línea, me inclino a proponer que el concepto de ciudadanía en sus diferentes dimensiones puede cumplir como ese referente compartido por las siguientes razones. En primer lugar, porque establece un parámetro de igualdad. Casi todas las nociones de cohesión social aluden a la desigualdad económica, social, política o regional, ¿sí? Entonces, la noción de ciudadanía es un parámetro de igualdad. Una noción de ciudadanía, robusta como le encanta decir a Sergio, permite afirmar una identidad política compartida, asociada con dos aspectos: el lenguaje de los derechos y la participación política. En el caso del lenguaje de los derechos, anclado a la noción de ciudadanía, ha resultado un campo fértil para plantear las diversas exigencias de justicia por parte de los ciudadanos. Ciudadanía y derechos configuran un doble parámetro de la igualdad. Por un lado se refiere al igual estatus que todo miembro de una comunidad debe poseer, y por otro lado se refiere al igual reconocimiento y ejercicio de derechos. La pertenencia a una comunidad política afincada en la ciudadanía permite poner énfasis en las necesidades, deseos e intereses de los ciudadanos. Además, la ciudadanía es una categoría política que resulta pertinente para establecer una relación de pertenencia de los ciudadanos en un Estado democrático, y los derechos se han configurado como un criterio de legitimidad de la democracia y del ejercicio del poder. En un Estado democrático, el sentido de pertenencia puede afinarse si los ciudadanos se reconocen como parte activa y constitutiva de los procesos de participación política. Esta identidad política compartida no es excluyente con otras formas identitarias en las cuales se reconozcan los sujetos.
Los vínculos entre los ciudadanos se fortalecen en la medida en que comparten preocupaciones comunes por lo público y comparten acciones para alcanzar sus metas. En ese sentido, los lazos o vínculos no son algo dado, no son algo que hay que buscar en un pasado lejano, sino son algo que se deben construir y actualizar constantemente con la participación política. En ese sentido, la identidad compartida afincada en la ciudadanía es una identidad que debe construirse políticamente. Esta idea de cohesión social exige una presencia fuerte del Estado en el reconocimiento y protección de los derechos. Solo con un Estado fuerte es posible revertir muchos de los males que los teóricos de la cohesión social pretenden revertir o atacar. Pero también exige una noción de ciudadanía fuerte. Esto, por supuesto, nos exige pensar también la ciudadanía. Gracias, 15 minutos.